Nicaragua ha albergado mucha gente que ha sido mencionada en actos de corrupción y que de una u otra manera han tenido que ver con la fiscalía, ¿verdad? Yo pienso de que eso puede suceder, ¿verdad? Hasta que no creo que por mucho tiempo puedan tener en Nicaragua a esta gente que ha ido de otros países. Acuérdense que no lo han albergado de Honduras, también de El Salvador y de Guatemala, ¿verdad? No sé cuál es el negocio que se tienen ahí, ¿verdad? Para albergar a todos estos funcionarios que, dicho sea de paso, no coinciden ideológicamente con ellos, pero ahí los tienen, ¿verdad? Entonces parece que es el paraíso donde van muchos exfuncionarios que han sido acusados de actos de corrupción. Mira, Algún negocio tienen que tener, porque no creo que si son personas que no coinciden ideológicamente les den una apertura. Hemos criticado desde hace mucho tiempo ese tipo de compras en todos los gobiernos, ¿verdad? Porque lo han hecho muchos gobiernos, ¿verdad? Y eso no es correcto. Y tampoco es correcto que lo hagan aquí, ¿no? Si era incorrecto que lo hicieran los demás, es incorrecto que lo hagan acá. Entonces yo pienso de que eso es un riesgo, porque las instituciones del Estado encargadas de vigilar para que no hayan actos de corrupción, en un momento dado van a actuar. bienvenidos a Unidos en Diálogo. De nuevo con ustedes, aquí para discutir temas de importancia nacional, donde usted tiene la oportunidad de profundizar en conocimiento, unidos para poder desarrollar este país. Hoy tenemos un invitado especial, al doctor Mauricio Mendoza, oriundo de Choluteca. Ya le vamos a preguntar esas interioridades a él. Médico ginecobstetra, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y exjubilado o jubilado del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y ha figurado en varias campañas políticas. Ha sido diputado al Congreso Nacional y es importante que escuchemos algunos aspectos relacionados con el tema que abordaremos el día de hoy, que es la corrupción y la gobernabilidad en el país. La corrupción y gobernabilidad, un tema de suma importancia que estaremos abordando con nuestro invitado, el doctor Mauricio Mendoza. Bienvenido, doctor Mendoza, un placer saludarle y gracias por acompañarnos a hablar sobre este tema de suma importancia para el país. Doctor Ronnie Portillo, es un inmenso placer estar con usted en este programa, porque sé cuál es su trayectoria, tanto política como profesional. Un hombre que tiene mucho futuro político y que me ha gustado de que precisamente usted, a pesar de que ha estado en la administración pública, no se ha visto prácticamente denunciado, ni siquiera nadie ha pensado de que usted ha estado en un acto de corrupción. Bueno, esto es importante, gracias por esas palabras. Doctor Mendoza, usted es oriundo de Choluteca. ¿De qué parte de Choluteca es usted? Soy de San Marcos de Colón, el pueblo fronterizo. Nosotros decimos de que es uno de los pueblos, una ciudad ya más bonita de Honduras. Tiene un gran clima, es una ciudad que está pavimentada desde hace muchos años, ¿verdad? Y que en realidad hay una limpieza increíble. En algún momento de hace algunos años la catalogaron como una de las ciudades más limpias de América, ¿sí? Es una ciudad muy interesante. Característica por los lácteos, San Marcos de Colón. Ah, sí, porque ha sido una zona muy ganadera. En un tiempo en San Marcos de Colón era donde había el mejor ganado, vacuno, incluso también caballar, ¿verdad? Por la cercanía que había con Nicaragua, en el tiempo en que Somoza tenía un enorme poder en Nicaragua y que era un aficionado a los caballos, entonces aprovechaban muchos sanmarqueños de conseguir razas de esos caballos. ¿Y usted tuvo en su oportunidad ese tipo de caballos, de razas, o solamente le gustaba observar, o el resto de la familia los tenía? Bueno, en la familia siempre ha sido ganadera y le ha gustado en realidad la cría de caballos. A mi padre pues le gustaba mucho, a mi madre también, no digamos, y mis hermanos y hermanas.
fíjate que hay un fenómeno que es interesante en eso de los caballos. Me decía un amigo, fíjate que eso de los caballos, dice, cuando uno quiere, dice, no puede. Y cuando uno puede, dice, no puede. Ya después me dice, ¿cómo es eso? Porque cuando uno quiere, dice, tener un buen caballo, no puede porque está joven, dice, y entonces no tiene el dinero porque eran sumamente caros y son todavía caros, ¿verdad? Entonces uno joven no puede comprarlo, ¿verdad? Pero quiere comprarlo, pero no puede. Y no puede montarlo. Y ya después cuando ya está viejo y que lo puede comprar, ya no lo puede montar. ¿Verdad? Entonces es interesante. Sí, yo tuve la oportunidad de conseguirle un buen caballo, le voy a decir, usted lo conoció bien al doctor Virgilio Cardona, él había comprado, el patólogo, había comprado un buen caballo, él me lo vendió a mí y de ahí saqué unas buenas crías, tengo buenas crías de caballo. Excelente. Bueno, conociendo su interioridad, su lugar de nacimiento, doctor, comparado lo que es San Marcos de Colón con el resto de Honduras, usted nos dice que es un lugar muy bonito, calles pavimentadas desde hace muchos años, eso tiene que ver en parte con el tema que estamos abordando el día de hoy, que es la corrupción en el país y la gobernabilidad en el país. ¿Cómo ha visualizado usted en el transcurso de los años? Yo en lo personal le podría decir desde Suazo Córdoba para acá, pero usted probablemente desde antes de Suazo Córdoba, ¿cómo ha ido visualizando usted en cada uno de los gobernantes del país este aspecto y los funcionarios? Porque normalmente uno dice el gobernante, pero realmente todos los que lo rodean, con sus excepciones, por supuesto. En el caso nuestro, estuvimos con uno de los presidentes y a mí nadie me puede señalar. Entonces, con las excepciones del caso, ¿cómo usted visualiza desde que tiene uso de razón estar viendo los diferentes gobiernos y la responsabilidad en la que han incurrido y la posibilidad de que nuestro país pueda salir adelante? Doctor, mire, para que entremos en contexto, me gustaría que, ¿verdad?, su teleaudiencia le aclaráramos algunas cosas importantes y la definiéramos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos en realidad por lo que es gobernabilidad y lo que es la corrupción? Pero la corrupción en realidad es el abuso de poder para obtener beneficios personales. Y este abuso de poder para obtener beneficios personales, lógicamente quienes lo hacen son los gobernantes porque tienen el poder. Y ese abuso de poder se puede manifestar de diversas maneras, ¿verdad? Ya sea por nepotismo, el nepotismo es prácticamente un acto de corrupción, aunque aquí nosotros no lo hemos considerado así, pero ese es un acto de corrupción, ¿verdad? En la definición de la palabra. Conforme a la definición de la palabra lo es. Lo es, correctamente. Y la otra que tenemos nosotros, los sobornos, ¿verdad? Que lo hemos visto en toda América Latina. Son otras, los fraudes, ¿verdad?, en las compras y todo eso. Eso es lo que es la corrupción, si lo vemos nosotros desde el punto de vista, y malversación de fondos, eso en el gobierno. La corrupción está íntimamente relacionada con la gobernabilidad. Y entre nosotros vamos a definir también lo que es la gobernabilidad para nuestra teleaudiencia. Y es la capacidad que tienen los gobiernos para poder gestionar eficazmente los asuntos públicos en beneficio de la gente. Y solo los pueden gestionar si ellos tienen recursos adecuados. Pero si los recursos no los utilizan adecuadamente o se los roban, entonces tenemos nosotros ese problema. Y allí es donde tenemos esa relación íntima de la gobernabilidad, ¿verdad?, con la corrupción. Si nosotros, la corrupción es una cosa que ha existido desde hace muchos años. Casi siempre en la humanidad ha existido la corrupción. En el caso nuestro, aquí en Honduras, nosotros vemos actos de corrupción desde la década de la que conocemos nosotros, de la década de los 60 prácticamente, cuando vienen los golpes de Estado. Me acuerdo yo, por ejemplo, cuando hubo un triunvirato, que dieron un golpe de Estado aquí en Honduras, después del golpe de Estado que dio Osvaldo J. Rodríguez. Este fue en el 56 o 57 ese, pero ya después el que vino en el 70 y pico, que había un triunviro. Me acuerdo de uno de la Fuerza Aérea, que era de los triunviratos,
les daban 6 millones de lempiras al año a cada uno de los chumbiros. Y fíjate que a la gente se le ha olvidado. Y ese es un acto de corrupción, porque son recursos del Estado que se los dan para que ellos, ¿verdad?, los utilicen a su manera. Y la mayoría de ellas se lo embolan. Entonces de ahí viene todo aquello que ha venido en todos estos gobiernos democráticos, cuando se le daba una partida confidencial a los presidentes. Y esa partida confidencial la han ido enmascarando y ahora le dan otros nombres. Pero ese es un acto de corrupción, porque nadie, absolutamente nadie, que está en el gobierno debería de gastar un solo centavo, ¿verdad?, sin que dé cuentas de él, ¿verdad? Y eso lo han utilizado para hacer proselitismo político, todos. Y da tristeza porque de repente llega un gobierno, luego llega otro, y los critican y siguen aumentándolo, ¿verdad? Entonces, ese dinero que utilizan a discreción es un robo para el Estado. Y allí es donde nosotros debemos de luchar, todos los hondureños, para que eso no suceda. Y entonces ahí viene la cultura que tenemos nosotros de la corrupción, ¿verdad? Porque tanto a nivel de la escuela como a nivel de los colegios no nos enseñan a nosotros, ¿verdad?, cuáles son los actos de corrupción, y nos deberían de direccionar a todos los hondureños para que luchemos contra eso. Entonces de ahí venimos nosotros, actos de corrupción en los gobiernos militares, ¿verdad?, que tomaban esa atribución de darse esa cantidad de dinero. En ese tiempo 6 millones de lempiras eran 3 millones de dólares que les daban a ellos. Entonces, y el pueblo con enormes dificultades. Después ya vinieron los gobiernos, ya la lucha para que entráramos nosotros a la democracia, que entra Roberto Sazo Córdoba. Hubieron actos de corrupción. En aquel tiempo me acuerdo que los actos de corrupción eran poquitos, cada vez han sido mayores, porque tal vez usted se acuerda que decían el lapizazo, ¿se acuerda? El lechazo, pues, el lechazo, sí, que era cuando él, y era que compraban unos lápices allí, ¿verdad? Pero era un acto de corrupción, ¿verdad? Sí, no importa. El lechazo, me acuerdo de una dichosa leche que era que le daban a los estudiantes de las escuelas a través de la Secretaría de Educación. Correcto. Lo mismo sí. el lapizazo que fue a través de la Secretaría de Educación. Los otros actos de corrupción pues fueron mencionados, pero los más escuchados, Sí. me acuerdo, en el gobierno son esos. Mire, después vienen actos de corrupción tremendos que la gente casi no los conoce, ¿verdad? Y a veces las interioridades no las conocemos. Nosotros lo discutimos una vez en el Congreso Nacional. Y es el caso, ¿se acuerda usted que hubo una Corporación Nacional de Inversiones que se llamaba CONADI? Esa CONADI, que estaba aquí cerca, tenían el edificio aquí cerca, las oficinas. Entonces la CONADI, fíjese que viene y era que dieron una cantidad de dinero para poder apoyar a la gente que pusieran empresas. Y fíjese que una gran cantidad de dinero se lo dieron a Miguel Facusé. Miguel Facusé hizo una jugada increíble, ¿verdad? Porque vino él, se metió a una deuda que no la podía pagar, y entonces en ese tiempo convenció a Roberto Sazo Córdoba que una de las cuestiones fundamentales era de que compraran esas deudas, ¿verdad?, de las empresas hondureñas que le debían a otros países. Y creo que era Costa Rica que debían. Entonces vienen de dinero del Estado, les pagan las deudas y le pagan la deuda a él. Y entonces él viene y ya se viene sin la deuda de ella, solo se queda debiéndola acá. Y también le dice a Roberto Sazo Córdoba que era importante de que les entregaran las empresas para que ellos las manejaran. Se la dan la empresa a él, de nuevo, ya nueva, sin ninguna deuda, ¿verdad? Pero con un compromiso de pago, y al final no pagó ni un centavo. Todas las empresas. ¿Y Suazo Córdoba por qué hacía eso? Porque Suazo Córdoba quiso quedarse en el poder. Quiso quedarse en el poder. ¿Será que eso era lo que él estaba negociando en cierta forma, el apoyo? Pudiese ser, ¿verdad? Porque uno siempre hay que tener sus dudas. Pero el grave problema que hemos tenido, mire, alguien para que sea un buen gobernante, en primer lugar tiene que tener claro de que uno no tiene todas las capacidades. Y hay gente que se ha formado en diferentes áreas. Usted debe de, y sobre todo usted que es un hombre joven, ¿verdad?, que está en la política, usted al llegar al poder, ¿verdad?, lo que se debe de hacer es buscar una serie de amigos, un equipo adecuado, todo un equipo que tenga la capacidad en las diferentes áreas y que usted lo sepa escuchar. Porque de nada le sirve que los tenga y que usted no los escuche. Que usted los sepa escuchar, pero que usted lleve la dirección de lo que tienen que hacer en su gobierno. Entonces se enriquece usted de los conocimientos de ellos y al mismo tiempo hacen las cosas adecuadamente. ¿Y usted cómo ve entonces, por ejemplo, el gobierno de
Juan Orlando Hernández, que varios de los funcionarios eran jóvenes, algunos de ellos desconocidos y otros que se medio conocían. ¿Cómo ve esa situación usted en relación a la capacidad que pudiese tener en este sentido y lo que sucedió con todo lo que sucedió? Sí, yo he hecho una comparación a ese gabinete que hizo Juan Orlando Hernández al gabinete que tenemos nosotros aquí, sin que ahorita se hayan descubierto actos de corrupción. Y le voy a explicar por qué hago esa comparación. Si usted recuerda bien, Juan Orlando Hernández viene y dice, no, que queremos caras jóvenes, que queremos, verdad, que cambios de este tipo. Y vino él, hizo a un lado a toda la dirección del Partido Nacional. Todos los que eran caciques del Partido Nacional los hizo a un lado. Podemos hablar de Discoa, Elvira aquí en El Paraíso. Podemos hablar de los dirigentes que tenía en Atlántida, ¿verdad? Y en todos lados. Entonces vino él y recogió jóvenes. Entonces, ese es el grave problema. Porque usted que es docente también le voy a decir una cosa. Yo les digo a todos los estudiantes, miren, uno tiene que escuchar a todo mundo y tiene que tener la mente abierta porque uno aprende cada día. Yo sé hoy más que lo que sabía ayer. No digamos que lo que sabía hace 10 años. Usted también es lo mismo. Lo que le dé el conocimiento a uno es la práctica y sobre todo la experiencia. Y por eso dice que la sabiduría está en la experiencia, ¿verdad? Y eso es fundamental. Entonces, cuando usted viene y sale de una universidad, cualquier universidad, ¿verdad? Que usted salga, lo que usted sabe es muy poco. Y lo que usted va aprendiendo cada vez con su experiencia es increíble. Entonces usted no puede venir a agarrar gente que viene saliendo de una universidad. Y como primer trabajo ser ministro. Y como primer trabajo ser ministro, cuando no ha estado en la administración pública. Y hay una curva de aprendizaje que es como de año y medio. Están año y medio sin saber lo que están haciendo. Y además pierden el liderazgo, porque entonces son utilizados por la gente que ya estaba en el gobierno. Porque ellos tienen una influencia sobre ellos, porque saben más que ellos sobre el tema, ¿verdad? Entonces eso es terrible lo que pasa. Eso le pasó a Juan Orlando. ¿Y por qué hubo corrupción? Y yo lo manejo así. Es una cosa lógica. Y eso es lógica y así es. Cuando nosotros salimos de la universidad, hay varias etapas en la vida. Empezamos, hacemos bachilleres, vamos con un gran entusiasmo a la universidad. Cuando salimos de la universidad, queremos que nos den un trabajo y andamos con un trabajo nosotros. Vámonos en parte de los médicos, lo que queremos es que nos den un trabajo para ir a dar consulta. Nadie de nosotros, cuando salimos de médicos, queremos ser ministros. No queremos ser ni directores de un hospital porque no estamos formados para eso, sino que nosotros queremos que nos den un trabajo para ir a hacer lo que nosotros aprendimos. A ver, pacientes. A ver, pacientes. Eso es lo que nosotros queremos en ese momento. Entonces, claro, después de eso, nos va dando experiencia, van jefes de sala, después viene usted, va director de un jefe de departamento, director de un hospital y puede aspirar a un ministerio. ¿Y será corrupción, entonces, en este caso, darle como primer trabajo a una persona inexperta como ministro y sin tener la capacidad y sin tener la preparación previa a optar a ese cargo? Podría considerarse así, pero más que todo yo digo una irresponsabilidad, ¿va? Porque cuando usted es gobernante, usted tiene la responsabilidad de gestionarlo mejor, ¿verdad? Para la población que lo eligió a usted. Entonces yo no le puedo ir a poner a cualquiera. Entonces fíjese que como es. Entonces estos muchachos de Juan Orlando, que los vamos a comparar así, ¿qué es lo que les pasó? Viene Juan Orlando, pone este montón de jóvenes también, les da puestos bien elevados a estos muchachos, no conocían lo que era la administración pública y vienen saliendo de la universidad. Nosotros salimos... Y el otro problema aquí es que aunque usted esté preparado, si no tiene el aval político, tampoco tiene la oportunidad de estar en un cargo de esos. ¿Cómo se ve esa situación? Poner a alguien inexperto y si usted está preparado, como no tiene el aval político, no tiene esa oportunidad. ¿Cómo podemos analizar esa parte de las decisiones de alguien a quien se le da un mandato por parte del pueblo para beneficio del pueblo y no para beneficio personal? Yo lo considero como una irresponsabilidad, porque desde el momento que a usted lo eligen en un puesto tan delicado como presidente de la República, usted tiene que ir a buscar a la mejor gente que le ayude, ¿verdad? Y usted, si tiene gente joven que vengan aprendiendo, es que es cierto, hay un relevo generacional, pero el relevo generacional no es de que usted de abajo se va a ir para arriba, es como que usted dice, bueno, ahorita vámonos al ejército, llevemos estos reclutas y llevémoslos a generales a todos. No es así la cosa, tienen que ir por un camino para ir llegando primero a cabo, después son clases, después son oficiales y hasta que llegan generales. Y eso es una cosa de la vida, ley de la vida, ¿va?
Los jóvenes está Y bien. además debe haber una carrera administrativa, Sí. una carrera de lo que es servicio civil. Correcto. O del servicio al Estado. Al Estado. Mire, usted, por ejemplo, y yo fuimos jóvenes. Empezamos con esta lucha. Y veníamos aspirando, como decimos, a dar consultas, seguir ahí en algunas jefaturas y seguíamos como eso. Pero no queríamos ir a relevar a nuestros maestros de un solo, ¿verdad? Porque eso nos iba a llevar a estar un montón de tiempo patinando. Además existe una cuestión. Cuando nosotros, por ejemplo, salimos de la universidad, usted salió de la universidad, yo salí de la universidad, de repente ya nos habíamos casado en ese momento, otros no se han casado, entonces lo primero que piensa uno es un trabajo para sostener a su familia, si vienen algunos hijos para ver cómo uno los mantiene, y está aspirando de repente a tener una casa, que eso ahora es sumamente difícil, entonces aspira a tener su casa usted. Entonces viene y está trabajando para tener su casa, entonces... Pero los jóvenes, ¿verdad? Miran un automóvil nuevo y lo miran de último modelo, lo quieren y quieren todo eso. Entonces, cuando usted lleva a estos jóvenes a la administración pública, entonces viene y dice, mira, te voy a dar un automóvil de esto, mira que te voy a dar una casa, se enloquecen, ¿va? Pero a usted, por ejemplo, usted va de ministro y le dicen, te voy a dar una casa por acto de corrupción, usted no le acepta. Porque no me esté molestando a mí. A mí me porque ofrecieron, sí. siendo director de un hospital, me ofrecieron vehículos, siendo director de IAFA me ofrecieron vehículos, me ofrecieron varias canonjías que yo nunca acepté. Así es, porque usted ya era un hombre formado, ya tenía una formación y ya tenía una responsabilidad. Pero si se lo ofrecen a un joven que vienen con todas las aspiraciones y se ilusionan, se vislumbran cuando miran una cosa de te voy a dar esta casa, se enloquecen. Entonces eso le pasó a Juan Orlando. Una serie de gente que fue a comprar allí y le dicen, mira que este es negocio. Y es cierto, porque fíjese que en una ocasión alguien creyó que yo era el candidato para ser, como le dijera, ministro de salud, no ahorita, hace muchos años. Increíblemente no sé de a dónde salió, pero luego tenía llamadas y me daba para ver cómo entraban a los negocios conmigo. Le digo, usted está equivocado, y en primer lugar yo ni estoy en el puesto, y aunque estuviera yo no estoy en los negocios. Entonces todo el mundo lo que piensa es entrar en negocios. ¿Cómo hacen eso? Porque en salud han hecho barbaridades con las compras de medicamentos, millonarios. Por ejemplo, usted sabe lo que pasó con Juan Orlando, de compra como más de 3.000 millones, que hasta el mismo compañero Oliva lo metieron en eso, ¿verdad? Era el presidente de la Comisión de Salud. Entonces allí metieron hasta preso un montón de gente, ¿verdad? Porque ese ha sido el quehacer de medio mundo, los actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, precisamente estos muchachos que están ahorita son jóvenes, ojalá que no les vaya a pasar eso, no sabemos qué va a pasar, Dios quiera que no sea así. Ahí se mencionan, mencionan varias situaciones difíciles que están ocurriendo, no solo en aduanas, en finanzas, se mencionan en otras instituciones, se han estado mencionando en diferentes niveles cosas que son incorrectas hasta el momento, pero que no han terminado de salir, y habría que ver de aquí a lo que finalice este gobierno cómo estarán dando esa situación. Lo que me inquieta es lo que usted dijo, por ejemplo, un gobernante debe escoger a las mejores personas, no importando el color político. Si no vemos el caso del doctor Enrique Aguilar Cerrato, a quien yo admiré mucho, conocido más como Enrique Aguilar Paz, que así le decían, por lo del papá, que fue el que diseñó el primer mapa de Honduras. En el caso del doctor Enrique Aguilar Cerrato, nadie le ha superado la gestión que él hizo en la Secretaría de Salud. Nadie, ni siquiera el talón le ha llegado ninguno de los que ha sido ministro de Salud después de él. Sí, era un hombre visionario y que ya era un hombre, cuando llega al ministerio, ya era un hombre completo, ya estaba realizado, ¿va? Nadie le podía ir a ofrecer nada. Y ese es el problema, cuando llegan gente que están allí, que no están realizados en su vida, entonces andan buscando a ver qué es lo que hay. Y entonces cuando usted me dice esto, es lo que preocupa. ¿Cómo nosotros podemos evitar eso en este país? Mediante la transparencia. Y la transparencia la están evitando en este gobierno, ¿verdad? Y la deberían de llevar a cabo, porque desde hace tiempo estábamos luchando nosotros contra el gobierno de Juan Orlando Hernández porque no hacían las cosas con transparencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no lo hacen así, entonces vienen los actos de corrupción. Hay una ley para hacer las compras, ¿verdad? Por ejemplo, en el país, todos los años hay problemas casi a final de año con las tormentas, con las inundaciones, con huracanes o tormentas tropicales. Si todos los años hay ese tipo de problema, ¿por qué a última hora estamos en compras de emergencia? ¿Qué significa eso?
¿Cuál es la responsabilidad de un gobernante en el país si ya se sabe que por ser un país tropical y por estar en la zona geográfica en que estamos, todos los años vamos a tener esos problemas? ¿Por qué será que siempre tratan de hacer las compras a última hora, ¿verdad? Sin licitación, sin programación y sin tener esa visión de país, o sea, de amar al país en el que vivimos? Porque eso es buscar, como usted decía en la definición, un beneficio particular, un beneficio personal entre algunas de ellas. Y de hecho se han estado mencionando en estos días algunas cositas media feas que han pasado en esta última semana en relación a esas tormentas que han sucedido. Correcto, mire, la ley que me refería a la que usted menciona ahorita, la ley de licitación, que la deberían de cambiar, ¿va? Y la deberían de cambiar porque no ha sido eficaz, pero esa es la ley que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no la llevan a cabo, entonces hacen las compras de emergencia, y las compras de emergencia le prestan actos de corrupción, ¿verdad? Y de repente la ley de transparencia tampoco concuerda con la situación. Correcto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros venimos, y todo, incluso fíjate que no hay emergencias a veces, y se ponen a hacer compras de emergencia, obvian la ley. Entonces, eso los critican severamente, ¿verdad? Y al final, yo le voy a decir, lo que deben de estar claros todos los gobernantes y todos los que están en los puestos públicos, que a veces pueden estar solo 4 años y después van a venir los después y los van a perseguir. Y entonces eso es terrible, como lo que pasó ahorita con mucha gente de Juan Orlando Hernández. Entonces, allí donde venimos nosotros con actos de corrupción, usted mencionaba una cosa, lo de los bordos, nos vamos a ir más para allá. Yo estaba ya analizando eso. ¿Cuántos años tenemos nosotros de que hacen esos bordos y los vuelven a hacer y los vuelven a hacer? Solo le echan un poquito de arena. Sí, son un gran negocio para los que tienen maquinaria. Y yo me acuerdo que una vez cuando estábamos nosotros en el Partido Liberal, me lo confesó un amigo, que iba a hacer esos negocios con los bordos ayer. No los hacían ni bien y todo eso. Entonces, y lo hacen todas las veces. Entonces tenemos y se nosotros... pierden vidas, porque... eso es lo terrible. El problema no sí. solo es que se gasta el dinero cada vez en hacer el bordo, sino que se han perdido vidas en el transcurso de esa irresponsabilidad, porque nadie ha tenido esa preocupación realmente por el ser humano, por la persona humilde que está viviendo en las orillas de esos ríos o cerca de esos bordos de la zona norte donde se ven afectados. Entonces, mire, por ejemplo, ¿cuál sería la solución? Usted busca gente experta, ¿va? Pero una de que se nos ocurre a nosotros es de que si usted hace las grandes represas en las partes antes de que llegue el río a esas zonas bajas, usted va a mantener un área bien grande, que en esa área grande usted va a tener la posibilidad de recoger toda esa agua que va a llegar a la zona del valle. Eso es lo que se ha mencionado últimamente con esas represas, que lamentablemente no ha habido la oportunidad de construirse. Yo vengo escuchando eso prácticamente desde el gobierno, si no me equivoco, desde Ricardo Maduro Lloes, después Carlos Flores, después Reina y después Carlos Flores. Y en todos los gobiernos se ha mencionado eso, es la represa. Se mencionó el gobierno de Manuel Zelaya también. Se está mencionando en este gobierno y nadie ha tomado la decisión. Sí, entonces la verdad es de que no hemos tenido gobiernos ágiles nosotros y que hayan tomado esa responsabilidad. A mí se me ocurre que esa es una de las cosas que podían hacer. Es más, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se mencionaron esas represas, sí, también me acuerdo yo. Entonces deberían darle a eso la prioridad que debe ser. Entonces aquí viene también la otra cosa de los gobernantes. Usted tiene recursos, ¿verdad? Entonces usted debe saber hacia dónde dirige esos recursos, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde debe de dirigir los recursos? Ya viendo ese caso, ese que es prioritario, ¿verdad? Porque se pierden vidas, como dice usted, y los otros para salud y educación. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos estos enormes problemas? Y ahorita quiero hacerles un llamado al gobierno. Le dieron, creo que 1.200 millones de lempiras para compras al ejército. ¿Será algo que se hace a propósito para que ese negocio continúe de uno a otro gobierno y otro gobierno y otro gobierno? Puede ser, como nosotros vivimos en la cultura de la sospecha, todo el mundo sospecha, ¿verdad?, que pudiese ser así. Entonces, hablando de esos 1.200 millones que se los dan al ejército, ¿quiere que le diga una cosa? Yo fuera el presidente de la República, que andamos aspirando en eso. Hoy mismo le digo,
ese dinero ya no va para el ejército. Yo no se los hubiera dado de primera ya al ejército. Va. El ejército, No, pero si el ejército está plegado al gobierno actualmente también. entonces yo no se los hubiera dado y en este momento le dije, señores, se los dieron, se los quito, ¿verdad? Porque vamos a ir a resolverles el problema de esa gente. Mire, el problema que tiene esa gente es terrible, porque no solo es de que usted ahorita lo saca, ¿verdad? Es una desgracia, ¿va? Porque andar uno a salir de la casa, eso, y algunos mueren, como decía usted, viene y usted los lleva, tienen un grave problema económico, ¿verdad? Que económico en eso, pero la gente que ha cultivado, ¿verdad?, las tierras y todo, pierden todo eso. Ese es un desastre. Y le voy a decir, en el sur, las pequeñas no solamente se trata de perder la vida, o sea, eso es lo más doloroso que podemos decir, perder la vida. Pero hay una gran cantidad de personas que se enferman y van perdiendo su capacidad física y mental gradualmente a raíz de toda esa serie de problemas que están presentando. Es importante en este caso, en relación a este tema de la corrupción, si realmente al gobierno le interesa o no le interesa mantener la corrupción para poderse agenciar en su momento algunos recursos. Vamos a abordar este tema después de venir de la pausa, si en realidad nuestros gobernantes actuales y recientes les ha importado este país o no les importa este país o no le importamos los ciudadanos que vivimos en este país, en esta tierra hermosa que se llama Honduras, la responsabilidad que tienen los gobernantes y la gobernabilidad que depende de una u otra forma de la corrupción que hacen. Regresamos en un momento con estas interrogantes a nuestro invitado, el doctor Mauricio Mendoza. Estamos de nuevo en Unidos en Diálogo, un programa donde le orienta a usted para que empiece a tomar decisiones sobre su futuro, que entienda la problemática nacional sin ese sesgo que se acostumbra por el deseo de estar en el poder y de gozar de algunas canonjías del poder. Pues en este programa, Unidos en Diálogo, se trata de tener un mejor futuro para todos nosotros. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Mauricio Mendoza y estamos abordando el tema de corrupción y gobernabilidad. Antes de irnos a la pausa, quedamos con esa inquietud. Si a nuestros gobernantes realmente no les interesa nuestro país y por lo tanto no le interesa a la población, de tal forma que la corrupción se menciona antes, mucho antes, pero también actualmente de lo que está sucediendo en nuestro país. Compras sin licitación, compras de emergencia frecuente. Este gobierno se ha caracterizado por mucha compra de emergencia y sin licitación. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo la ve usted que se han caracterizado por mucha compra de emergencia? Sí, miren, venimos de la emergencia del dengue, de la emergencia del otro, de la emergencia... Miren, nosotros hemos criticado desde hace mucho tiempo ese tipo de compras en todos los gobiernos, ¿verdad? Porque lo han hecho muchos gobiernos, ¿verdad? Y eso no es correcto. Y tampoco es correcto que lo hagan aquí. Si era incorrecto que lo hicieran los demás, es incorrecto que lo hagan acá. Entonces yo pienso de que eso es un riesgo, porque las instituciones del Estado encargadas de vigilar para que no hayan actos de corrupción, en un momento dado van a actuar. Para evitar la corrupción, una de las cuestiones fundamentales es que debemos de fortalecer esa institución. Tribunal Nacional de Cuentas, que es uno de los que está, la política limpia, pero deben de ser independientes. Deben de tener una independencia de los partidos políticos. Hay una institución de transparencia también. De transparencia, pero si no son independientes, son manejados por los políticos y entonces al final estos siguen delinquiendo. Entonces lo que tenemos que hacer, hacia allí debemos tener una lucha. Tal vez un día tenemos nosotros eso, un diálogo en donde hablemos cuáles son los cambios que tenemos que hacer en este país, porque desde la Corte Suprema hasta el Fiscal General deben de ser independientes, no deben de ser de los partidos políticos, porque al ser de los partidos políticos entonces prácticamente están siendo manejados por los dirigentes de los partidos. Fíjate que yo siempre había pensado una cosa que no la miraba tan viable, pero ahora que está sucediendo en México... ¿El gobierno anterior controló la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía?
tuvo un control de eso. Y eso hizo de que ¿Y el fueran ejército? actos ilegales y tenga plena seguridad que también el ejército. Entonces viene, ¿Y el actual gobierno? hacen lo mismo, ¿verdad? Estamos ante la misma Estamos ante situación. la misma situación. Entonces que venga otro de repente va a ir a lo mismo. Entonces que, porque los políticos apuestan a tener todos esos poderes y creen que esa es su función. Y yo lo miro como que creen que cuando llegan al poder es que hay que tener todos los poderes. Lo que no sucede en los países O sea que eminentemente democráticos. eso significa que no les interesamos como pueblo, ni como país, ni como nación a los que nos gobiernan, porque lo que se preocupan es para tener el control, para hacer lo que usted dijo al inicio, la definición de la palabra, que es beneficiarse personalmente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué significa? Corrupción. Entonces, Y lo que acaba de decir, por ejemplo, el general de las Fuerzas Armadas en relación a las opiniones políticas, ¿cómo ve usted esa situación? mire, yo pienso de que son cuestiones de una inmadurez, ¿verdad? Así Pero lo eso miro yo significa en la un control que Pudi- tienen sobre él. pudiese ser un control, ¿verdad? Y no se puede negar que pudiese ser un control, ¿verdad? Que él, que se tenga sobre las Fuerzas Armadas, que eso no es correcto, ¿verdad? Mire, yo siempre he estado contra las Fuerzas Armadas, ¿ve? Porque yo digo que las Fuerzas Armadas no hacen lo que la Constitución les exige. Ellos tienen funciones constitucionales y no las han hecho, solo han servido para dar golpes de Estado, solo para eso sirven los militares, no les sirven para otra cosa, ¿verdad? Y entonces ahora los miramos nosotros que andan haciendo actividades que no les corresponden, ¿verdad? Y ahí es clarita la Constitución de la República cuando dice que ellos son obedientes, no deliberantes, ¿verdad? Entonces ellos no tienen que estar haciendo, ¿verdad? Ese tipo de comentarios. tipo de comentarios, simple y sencillamente un hombre inteligente no lo hace, ¿verdad? Aunque Entonces, lo piense, no lo debe decir. no lo debe decir, ¿verdad? Porque entonces, Debe quedarse porque tiene rezagado. atrás una institución, no es No es él en sí, sino que la exacto. institución a la que representa. No es una opinión propia, es una opinión de la organización que él representa. Entonces, son cosas que yo creo que son desafortunadamente dichas por esta persona. Yo así dije que eran unas declaraciones desafortunadas de ese general, que yo pienso que no deberían de existir generales aquí. Yo digo que nosotros deberíamos, y yo aprovecho siempre esto para decirle, vámonos como hizo Costa Rica en 1948, abolió el ejército. Y tengamos una policía bien montada, pero no un ejército en donde nosotros gastamos un montón de plata para que no hagan lo que deberían de hacer. Hay que meterle eso a la gente. Fíjense que hay un cambio que hizo ahorita México. Con batallones vacíos, sin personas. A veces sin personas. ¿Se acuerda usted cuando la guerra que tuvimos con El Salvador, que decían que ya tenían como 1.500 personas y solo tenía 60 el hombre? Y tenía 1.500 reportadas y les daba comida. Se hizo millonario con la comida. No, es terrible, ¿va? Hay una corrupción hasta en las Fuerzas Armadas y todo. Y en las Fuerzas Armadas vamos a decir una cosa, son los hombres más corruptos con la policía, ¿verdad? Porque esos son las personas que están metidos en el crimen organizado. ¿Sabe usted cuáles son las personas a las cuales van a buscar los narcotraficantes y la gente que está en el crimen organizado? Uno, a los jefes militares, a los jefes de la policía, a los gobernantes y sus familiares. En todo el mundo es eso, ¿verdad? Porque a través de ellos llegan al poder para poder hacer. Y los ministros de defensa, ¿sí? Los ministros de defensa son los que tienen, por eso el ser ministro de defensa hay que volarle ojo, ¿verdad? Porque al igual que los demás, ¿verdad? Jefes militares son los que abordan más el crimen organizado para hacer los negocios. Pero a usted no lo van a buscar ni a mí, porque ¿qué les vamos a ayudar nosotros? Y nosotros más bien nos quitan hasta la licencia. Pero usted acaba de decir algo, la candidata de Libre es la ministra de Defensa. Terrible, eso. Entonces, ¿cómo está eso de a quienes buscan los que andan buscando? Si ese es el problema, que yo le digo, yo me cuidaría que me digan a mí, fíjate, no, porque lo primerito es que me van a echar ahí en ese costal, ¿verdad? No, y es cierto, no es broma, usted mire en todas partes del mundo, mire en México, mire en Venezuela, mire en Colombia, si usted mira aquí, ¿quiénes eran los que estaban aquí con Juan Orlando Hernández? Todos los militares y la policía, la cúpula militar, los ministros de defensa, aquel ministro de defensa famoso que se hizo, que yo no sé si ya se lo llevaron o se lo van a llevar, aquel trigueño, ¿cómo se llama? Tinoco, algo así, ¿va? Que era algo así. Entonces, esos son los que la gente busca. Jefe de la policía, el famoso Tigre, aquel, ¿va? Que decían, ¿va? Y entonces, todos esos, Tigre Bonilla, entonces son los que van a buscar, ¿verdad? Entonces, mire,
No hay que tenerlos. Pero me preocupa usted con eso que acaba de decir, porque recalco, la candidata del Partido Libertad y Refundación es la actual ministra de Defensa. No debería estar ahí. ¿Verdad? No debería de estar ahí. Deberían de cuidarse, ¿verdad? Por eso, porque es cierto. Yo le voy a decir, mire, yo estoy que los militares deben de desaparecer, ¿verdad? De estos pueblos, ¿verdad? De estos países en donde no tenemos nosotros que ir a pelear contra nadie. ¿Verdad? Yo digo, me iría como Costa Rica, que en 1948 abrió el ejército. Aunque en este momento el presidente de El Salvador quiere controlar Centroamérica. ¿Cómo está la situación? Él tiene... Porque el problema es que si el presidente de El Salvador quiere controlar Centroamérica con una cúpula de poder, ¿cómo estaríamos? Mire, estos países... Aunque como dice usted, tienen reportados 1.500 en un batallón y solo tienen 60. 60. Estos países, nosotros levantamos la mano para pelear con Nicaragua y ya vienen los de la ONU, aquí ya los paran y no hay ni un disparo, no hay nada. Nunca, de hecho, mire Costa Rica, ¿quién pelea con Costa Rica? Ha tenido dificultades con Nicaragua y los han resuelto fácilmente, sin ningún problema, y no han ido a buscar ejército. Es que la policía de Costa Rica es como si fuera el ejército, realmente. Es que usted lo que tiene que tener no es que desaparezca, ¿verdad?, el área armada. Usted tiene una buena policía, como de Costa Rica, una buena policía, pero no tiene las funciones que le da la Constitución de la República, que le da unas funciones a esto que no son las que Pero ante qué estamos, si por ejemplo la policía misma sabe que solamente hay 21.000 efectivos de la policía, pero hay más de 60.000 o casi 80.000 personas uniformadas de las agencias de seguridad privada. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo la ve usted desde ese punto de vista? Porque me está hablando de desaparecer el ejército, fortalecer la policía, pero hay algo aquí que no... Sí, no, es que mire, es que la tendencia con el neoliberalismo que vino era privatizar todo, ¿verdad? Y entre eso estaba privatizar lo que era una especie de policía también, porque esa es una manera de controlar que tiene Estados Unidos, de controlar a todos estos países, con la privatización y quitarles el poder que tienen los gobiernos en ese sentido. Pero yo siempre insisto, ¿verdad? Usted puede tener una buena policía bien montada, ¿verdad?, sin las leyes constitucionales que le dan al ejército, las funciones constitucionales que le dan al ejército. Pero al ejército no le sirve para nada a usted más que para dar golpes de Estado. No le ha servido para otra y ahora para ser parte del crimen organizado. Solo para eso le sirve. No hay otra, y no es broma. Y fíjate que ganan más los hondureños. ¿Sabe cómo se ganan? Viene usted y agarra a todos esos señores oficiales, coroneles, todos, que al igual que nosotros ya están barrigoncitos y que ya no tienen otra cosa que hacer. Usted les dice, miren señores, ¿cuánto ganan ustedes? 50, no sé cuántos son esos que están allí. Usted les dice, los jubilo desde ahorita. Y cierra usted las escuelas militares. Y los deja hasta donde están los capitanes, que los meta usted, porque ellos todavía pueden andar en la policía. Entonces gana el país, ¿verdad? Porque ya de aquí unos 20 años que se hayan muerto, ya no les va a estar pagando jubilación. Y ellos ganan porque desde ahorita están jubilados y tienen su dinero. Todo el mundo gana. Y gana el país. Pero esa es una decisión que hay que tomarla. Fíjese que le voy a decir una cosa. En un momento dado, Carlos Roberto Reina, que tuvo un gobierno que tampoco fue el que nosotros pensábamos, ¿verdad? Sin embargo, fíjese que él hizo una cosa que era importante, el poder civil sobre el militar, y lo pudo hacer. Y desafortunadamente después de él vino otra vez y les volvieron a dar el poder. Y esa es una cosa de la humanidad, ¿verdad?, que siempre tenemos que los que tienen las armas son los que tienen la fuerza. Yo quería decir... ¿Cómo ve esa situación? Porque para que sea tomada esa decisión, el gobierno de Carlos Roberto Reina tuvo que ver la mano de Estados Unidos siempre. ¿Y cómo ve usted entonces la mano de Estados Unidos en relación al gane de Donald Trump en estas últimas elecciones del 5 de noviembre recién pasado en Estados Unidos? Mire, yo pienso que Donald Trump es un hombre impredecible, ¿verdad? Porque se acuerda usted que en su gestión pasada él hablaba del muro, ¿verdad?, de los inmigrantes y todo, y al final no fue tan duro con los inmigrantes, ¿verdad? Porque las fue leyes más de duro Obama no regresó una gran cantidad de hondureños. Pero es las mismas leyes de Estados Unidos que no se lo permitían, ¿vale? Quería hacer unas cosas, pero no se los podía hacer. Y entonces, pero ahora parece que tiene poder en las dos cámaras, pero siempre el poder judicial, ¿verdad?, no se lo va a permitir. Así quería yo un poder judicial en Honduras, quisiéramos todo, ¿verdad?, en donde el presidente se siente atado en hacer cosas irresponsables a veces que hacen, ¿verdad? Te fíjate que México hizo una cosa que es importante, ya que estábamos hablando de ese tema. Yo lo había visualizado, pero no pensé que era tan posible.
¿cómo van ellos a escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Va a ser el pueblo. Eso no van a depender de los... No sé cuál va a ser el mecanismo porque hay que analizarlo, cómo lo van a hacer. Tiene que analizarse muy bien, sí, porque si es cuestiones políticas partidarias estaríamos peor que en la actualidad. Pero fíjate que, por ejemplo, si usted, por ejemplo, digamos, lo nombran, yo decía de que tiene que haber una comisión, ¿verdad?, evaluadora, y dijera, estos son los que tienen los requisitos y que se los expongan al pueblo. Pero hay comisiones evaluadoras. Pero que a los que son actualmente miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero, y a los que son del Tribunal de eso es lo que le iba a decir, etcétera, porque esos son comisiones evaluadoras en donde les dejan un espacio para que escojan. Pero si usted dice, tengo una comisión evaluadora y usted hace un reglamento y dice, por cada curso se va a evaluar esto, por tantos años de trabajo se le va a dar tanto puntaje, y los 15 que tengan mejor puntaje son, entonces, esos son los escogidos, entonces no los escogen los diputados. Entonces no tienen que ir a decir al diputado, mire, deme su punto, no, porque no lo necesita. Entonces lo escogen a usted, y a usted lo escogieron por su posición. Usted no le tiene que ir a pedir a cachureco, a liberales, ni nada. Esas comisiones también se prestaron a hacerlo, a escoger. Sí, se prestan a eso, pero si usted tiene la cosa, por ejemplo, digamos, un reglamento bien claro, y usted dice, señores, esto es lo que nosotros vamos a evaluar de estos señores, ¿verdad? Entonces usted viene y usted ya sabe, yo tengo tantos puntos por lo que me evalúan, el otro yo tengo tantos puntos, y usted no tiene que ir a buscar a ningún cacique del partido porque usted no los necesita. Entonces usted ya es independiente. Esa es la manera como yo decía que había que hacerlo. Pero fíjese que esa de México de repente vale la pena también, porque usted viene y escoge, le dice, estos son, ¿verdad? Y dice, estos son los que son aptos para entenderse y que se expongan al pueblo. Ya usted ya no depende de su partido, ¿verdad? Y eso es importante porque mientras controlen a la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general, nosotros vamos a estar patinando en esto de lo que es la justicia y también la corrupción. Entonces, una de las cuestiones fundamentales, por eso le digo, habría que fortalecer todas estas instituciones y hacer leyes, ¿verdad?, que le provoquen miedo a todos los funcionarios. Porque si usted tiene leyes y hay impunidad y que luego lo sacan y que negocian impunidad, nada de negociar impunidad. No, pero aparentemente no hay ningún miedo porque los actos de corrupción siguen. Sí, si usted precisamente ve, por eso. Se mencionaron cuestiones de la grama del estadio aquí, del estadio allá, del otro por allá. O sea, se han estado mencionando un montón de cosas. Sí, pero si usted tiene, por ejemplo, leyes disuasivas, ¿verdad?, en donde diga, mire, este tipo, cadena perpetua al que le robe, que debería ser lo mínimo, cadena perpetua para el que le robe el Estado. Entonces, tenga plena seguridad en Singapur hicieron la pena de muerte, para los políticos que hacían actos de corrupción. Entonces, y se pudo erradicar. Se acabó. Entonces, ahora, en Honduras se puede hacer eso y tendríamos nosotros una mejor opción, porque aparte de eso, es que qué bonito el que es corrupto. Por ejemplo, lo meten 3, 4, 5 años a la cárcel, pero le dejan todo lo que robó. Lo correcto es confiscar desde la 5ª generación hacia atrás todo lo que tenían para que quede de castigo, aunque lo que tenían de la 5ª generación para atrás realmente haya sido el esfuerzo de tal vez el tatarabuelo o el que inició esa familia. Pero mientras no se le confisque todo lo que se le tiene que dar, dejarlo completamente en la calle, no solamente de prisión, sino que dejarlos sin absolutamente ni una tan sola opción a disfrutar algo en relación a la corrupción. En el país no se va a eliminar esa corrupción. Usted mencionó una cosa importante, Singapur y hay otros países allí de Asia. La única manera como han eliminado eso es con la pena de muerte. Esa es una pena disuasiva bárbara. Entonces yo les decía que eso habría que hacerlo, porque lo máximo que pudiésemos hacer aquí nosotros es cadena perpetua, ¿verdad? Pero se los pueden sacar a usted porque llega otro, como decíamos, controlan la Corte Suprema, controlan aquellos, negocian, tienen dinero y ahí lo negocian. Pero con eso no hay otra salida, ¿verdad? Entonces me decían, pero va a haber gente que se va a oponer y todo. Claro, la pena de muerte cuando usted le mira y ya le ha comprobado que el hombre ya estaba robando y todo eso. Entonces les decía, y no van a haber muchos muertos, porque con 2 que mueran ya se acaba todo, y es cierto. No es que van a estar matando. Yo le aseguro que hay un tipo que le apliquen la pena de muerte por un acto de corrupción, no vuelve a haber otro usted aquí.
Eso es una cosa que es clarita. Mire, y esa es una pena disuasiva fuerte. ¿Se acuerda No, usted? y confiscar todos los bienes. Y confiscar los bienes, todos esos, y que vuelvan para el Estado, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que ha empobrecido este país. Fíjate que en lo que estamos hablando de la corrupción... Hablando usted de los triunviratos, yo me acuerdo, por ejemplo, de uno de los triunviratos que yo conocí al general Roque J. Rodríguez, que estuvo en los triunviratos, Sí. con Caraccioli y no sé quién era el otro, no me acuerdo quién era el otro del triunvirato. Yo vivía cerca de la casa del general Roque J. Rodríguez. Yo me acuerdo, sí. Entonces, el general Roque J. Rodríguez murió prácticamente Y era en el piso. Galvez Barnes, era el otro que estuvo en ese triunvirato. Imagínense, porque sí yo me acuerdo que les confiscaron a Caraccioli y le confiscaron a él algunos bienes. Pero el general Roque J. Rodríguez murió en el suelo prácticamente, en una colchoneta, según lo que se manejaba ahí en la colonia donde vivíamos. O sea, eso para uno que fue gobernante es doloroso. Correcto. Pero no se publicó para que los demás gobernantes vieran que podían terminar así si se procedía ante algo que no era correcto. Es una de las maneras que hay que ir y que hay que aplicar en el futuro, y todos los políticos que todavía van a estar activos deberían de hacer eso, ¿verdad? Porque si no vamos a tener lo que tenemos en el Congreso. Cuando yo miro el Congreso, miro un montón de corruptos ahí en el Congreso, que lo que andan viendo es cómo negocian para impunidad para ellos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de gobernabilidad, para poder gobernar en beneficio de toda la población, y en este caso de la población hondureña, una de las cosas importantes es hacia dónde usted va a dirigir los recursos del Estado. ¿Verdad? Que los recursos del Estado los debe de dirigir principalmente a educación y también a salud. Entonces, cuando usted viene en educación, ahí es donde usted debe de implementar para que las nuevas generaciones hondureñas, ¿verdad?, tengan vocación de servicio, y que ya se le implemente a ellos en su mente y en su forma de ser, ¿verdad?, acciones morales, que conozcan los principios morales, ¿verdad?, para que entonces no vayan a hacer eso. Pero siempre, aún cuando lo haga así, tienen que haber leyes severas para que usted los disuada de un acto de corrupción. Bueno, en este caso vamos a irnos a un corte nuevo, pero quedar en la inquietud realmente esas ideas que usted tiene de la pena de muerte y de confiscar todos los bienes. Vamos a profundizar un poquito de eso después de venir de esta pausa. Ya retornamos. Estamos de nuevo en Unidos por el Diálogo. Es importante entender que un programa de este tipo aborda la temática de interés nacional para mejorar nuestro futuro. Hay un tema que quedó antes de irnos a la pausa en relación al interés, se puede decir al amor o desamor, o al deseo de que los gobernantes que hemos tenido y que tenemos no les interesa nuestra patria realmente, y lo que les interesa nada más es enriquecerse, ellos y sus familias. ¿Cómo está esa situación, doctor Mauricio Mendoza, en relación a los que nos han gobernado y a los que nos están gobernando? ¿Será que seguirá siendo Nicaragua el paraíso para este tipo de personas? Bueno, hasta el momento Nicaragua ha albergado mucha gente que ha sido mencionada en actos de corrupción y que de una u otra manera han tenido que ver con la fiscalía, ¿verdad? Yo pienso de que eso puede suceder, ¿verdad?, hasta que no creo que por mucho tiempo puedan tener en Nicaragua a esta gente que ha ido de otros países. Acuérdense que no lo han albergado de Honduras, también de El Salvador y de Guatemala, ¿verdad? No sé cuál es el negocio que se tienen ahí, ¿verdad?, para albergar a todos estos funcionarios que, dicho sea de paso, no coinciden ideológicamente con ellos, pero ahí los tienen, ¿verdad? Entonces parece que es el paraíso donde van muchos exfuncionarios que han sido acusados de actos de corrupción. ¿Irán de gratis o tendrán que hacer algo para poder... Algún negocio tienen que tener, porque no creo que si son personas que no coinciden ideológicamente les den una apertura. Y como usted ha visto, y en todo, es que estos países de América ha sido un desastre, ¿va? Acuérdese de que, por ejemplo, usted lo puede ver en algunos reportajes que han habido, que incluso cuando estaba en su apogeo
¿verdad? Los capos de la droga en Colombia y que estaba Escobar venía por Nicaragua y fue filmado muchas veces cuando venía a Nicaragua con los altos mandos del ejército de Nicaragua, en donde allí en las avionetas, ¿verdad? Sacaban la droga y se la llevaban para Estados Unidos. Entonces todos estos países, ¿verdad? Para eso han servido los militares, ¿verdad? Ellos son la clave, ¿verdad? Para estos tipos de actos y es lógico, ¿verdad? Porque como ellos son los que están cuidando las carreteras, ¿verdad? Y están cuidando ¿Y usted el tránsito, son los que us- compran. ¿Y usted cree que con el gane de Donald Trump seguirán pasando las mismas situaciones tanto en Venezuela, Nicaragua y en Honduras? Mire, Donald Trump ha estado nombrando a algunos funcionarios, ¿verdad? Y por lo que el tipo de acción que han tenido estos funcionarios, nosotros podemos deducir que puede pasar, ¿verdad? Incluso para el secretario de Estado, que es el ministro prácticamente de Relaciones Exteriores, como lo fue Kissinger en aquel momento, Hillary Clinton también, que tuvo ese es el puesto que le dieron a Marco Rubio, un joven, ¿verdad? De padres cubanos, ¿verdad? Que se opone al régimen cubano enormemente. Con el que se peleó el actual ministro de Relaciones Exteriores de Honduras cuando ha sido senador. O sea, tuvieron un pleito ahí medio difícil. Ah, sí, es que ¿Cómo irá a mire, estar esa situación? ¿Cómo la visualiza mire, yo usted? lo que veo es de que ha habido una irresponsabilidad en los gobernantes casi de todo el mundo. Ahora, y los que no solamente los gobernantes, sino que los funcionarios que se ponen, antes tuitear decíamos, pero ahora es en la cuenta X, ¿verdad? En donde se responden, yo me acuerdo cuando éramos niños nosotros, para que como después, y allí te mando la respuesta, entonces yo me asusto cuando miro incluso a la misma embajadora de Estados Unidos y que de repente le contestan esto, ¿verdad? Como algo irresponsable. Yo le voy a decir, de funcionario a mí me hacen una pasada de eso, yo le mando una nota a la ministra, ¿cómo es que se llama? A la embajadora, ¿verdad? Y es una cosa que queda entre nosotros. Pero aquí que vos me decís esto y te lo digo, entonces llegan a esos excesos como llegaron con este señor, ¿verdad? Que ahora es un puesto muy relevante que tiene en Estados Unidos y ya se manifestó. Por ejemplo, se manifestó con lo que va a hacer con Venezuela, ¿verdad? Antes. ¿Qué le esperará a Venezuela con este nuevo gobierno de Donald Trump? Mire, y tenga plena seguridad que los bloqueos van a ser más fuertes para Venezuela, ¿verdad? Entonces, con ese... ¿Irá a finalizar el gobierno de Maduro en Venezuela con el gobierno de Donald Trump? Yo pienso que va a finalizar este periodo, pero no lo van a dejar que siga en el otro. Esa es mi opinión que he tenido, ¿verdad? Porque él no ha podido demostrar que no hubo fraude en las elecciones. Fíjate que ese sistema de Venezuela a mí me gusta. Me gusta el sistema de las elecciones. ¿Le gusta el fraude o le gusta no, qué es lo que le gusta? no, el sistema electoral. El sistema electoral que tenían ellos es el que me gusta y le voy a explicar por qué. No, hombre, pues ese sistema electoral es el maestro del fraude. No, le voy a contar por qué. Es que los que hacen el fraude, y un día hablemoslo de estos que hayan que el sistema de transmisión, que no sé qué, que por ahí. Eso no es el fraude masivo, ni la cuestión de la biometría, ¿verdad? ¿Cuántos van a ir a votar aquí, van a ir a votar el otro? Unos 100, pónganle 1000, 10,000, no le resuelven un problema. Las mesas son las que le resuelven el problema, porque ahí lo borran a usted y después en el tribunal. Ahí está el fraude. Eso que están diciendo... Ahí vaya a votar o no vaya a votar, contabilizan. Ahí usted viene, sacan O sea, 50 votos y le ponen... el acta de Eso la es mesa. el ser humano. Entonces, aquí vamos a ir a lo de Venezuela, que yo lo platicaba con unos amigos. Aquella compañía que tiene Carter, ¿se acuerda usted? El expresidente de Estados Unidos, Carter. de Jimmy Carter. Entonces, él tiene una ONG que anda viendo por toda la democracia. Cuando vino en las elecciones pasadas, había dicho él, ¿verdad?, de que sinceramente, ¿verdad?, ese sistema que tenía no lo tenía nadie en América Latina, lo dijo él. Entonces, cuando van a las elecciones Maduro ahorita, entonces dice, si Carter lo dijo, pero entonces viene Carter de nuevo y dice Carter, sí, pero ahorita no, ¿verdad? En aquella cosa el mejor sistema, pero ahorita no es que no habló ya del sistema, sino que dijo de que no era correcto lo que habían hecho. Entonces yo les digo que es el mejor sistema. ¿Y sabe por cuál es el mejor sistema? Porque Maduro pierde las elecciones, y eso todos lo sabemos, solo alguien que no tenga 4 dedos de frente, no nada, pierde las elecciones, y no ha podido. ¿Cuánto ha pasado de las elecciones?
como 6 meses y no ha podido hacer nuevas actas porque el sistema no se lo permite. Entonces no pudo hacer fraude. Él hizo el fraude. ¿Y aquí cómo visualiza las próximas elecciones con los gobernantes que fue su equipo a Venezuela y dijeron que todo... Pues mire, lo que le quiero contar es esto. Vienen los tipos, y entonces, ¿quién hace el fraude? Aquel dice, ganó Maduro, dice, pero no tenía las actas, el sistema no se lo permitió, nunca pudieron hacer las actas. Porque si no hubiera sido ese sistema, se ponen a hacer las actas. ¿Cree que Estados Unidos tomará la mejor decisión antes de que tome posesión de nuevo del supuesto? Yo creo que van a hacer una... Hoy estaba leyendo, no sé si lo había hecho antes, que Estados Unidos ya reconoció a ¿cómo es que se llama? Bueno, al grupo de Corina Machado, sí, Edmundo González. Edmundo González lo reconoció ya como... Eso va a traer consecuencias, ¿verdad? Y eso lo van a hacer y va a hacer una presión y todo. Y, bueno, pero Estados Unidos había reconocido al anterior y no hicieron nada. Sí, ¿cómo es que? A Guaidó, pero es que Guaidó era un mequetrefe, le decía yo, porque Guaidó viene y dice, yo soy el presidente y fue en un parque, soy el presidente. Pero no, demostró que ganó en las urnas. Va a las urnas, lo que pasa es que hicieron la misma pasada. El problema fue que anteriormente no recolectaron las actas. Y esa era la sorpresa que Maduro no se esperaba, que esta vez la oposición no se iba a dormir en los laureles y esta vez sí iba a agarrar las actas. Correcto, pero acuérdese que Guaidó no fue elecciones. No agarró las actas. No, es que él no fue elecciones, él era el presidente del Congreso y lo nombran en el Congreso presidente, ¿de acuerdo? Antes habían habido elecciones que ellos, pero no había sido pero Guaidó. Pero lo mismo fue, o sea, para elegir el Congreso antes, que lo eligió a él, esas son las mismas cuestiones. Entonces, en este caso, ¿verdad? Él no se imaginó que iban a tener las actas, demuestran las actas y él no puede falsificar actas con el sistema. Entonces el sistema es bueno, mire, con el sistema, entonces, ¿quiénes son los malos? Los malos son los seres humanos, porque los seres humanos fueron a decir allá, señores, ganó Maduro, ¿verdad? Pero eso sucede lo mismo que las personas, porque si las personas hubiesen estado con Maduro, aún con las actas hubieran dicho que Maduro, pero como las personas estaban realmente indignadas, por eso se echaron en contra. Por eso Maduro se echó en contra de esa gente. Ahora, la visión que tenemos aquí con la relación de Estados Unidos, el nuevo gobierno que tomará posesión el 20 de enero, que es el de Donald Trump, ¿cómo irán a estar las situaciones ante aquellos que se quieran perpetuar en el poder sin tener la venia del pueblo? Sí, mire, pero quiero aclarar el otro. Cuando yo le decía personas, no me refiero al electorado. El electorado estaba contra Maduro y por eso lo masacran en las elecciones. Me refiero a las personas que manejaban el sistema. El sistema, ¿va? Que es el Consejo Nacional Electoral de ellos. Ellos dicen que es Maduro, pero no podían cambiar el sistema, se bregaron, ¿verdad? El sistema era tan seguro que no les permitió que ellos sacaran nuevas actas, porque si no ellos las hubieran sacado, estaban solos y no pudieron. Bueno, entonces mire, no hay ninguna duda, ¿verdad?, de que va a ser duro, ¿verdad? Acuérdense que desafortunadamente lo que es Venezuela se ha quedado solo, porque los otros países, ¿verdad?, que son ideológicamente similares de América del Sur, no lo apoyaron en el proceso, se le hicieron a un lado y no lo apoyaron en el proceso. Si el único que ha estado haciendo la fuerza es Nicaragua, ¿verdad?, que lo ha estado apoyando, ¿verdad? Y ¿qué sucederá aquí en Honduras, por ejemplo, con los actuales gobernantes, los actos de corrupción y la posibilidad de que Estados Unidos no permita un continuismo? Es que yo creo, mire, fíjese que desafortunadamente, ¿verdad?, para todos estos países siempre se ha querido detener los continuismos y nunca lo han podido hacer, ¿verdad? Sin embargo, acuérdese usted que, por ejemplo, incluso cuando el golpe de Estado que fue condenado por la OEA, ¿verdad?, y Estados Unidos estaba que decía que sí, que decía que no. Pero ahí estaba Hillary Clinton. Y estaba Hillary Clinton que decía primero de que era un golpe de Estado, después se dio vuelta y todo. Pero ella fue la que tomó la decisión. Entonces ella toma la decisión después de que no, y se siguió la cosa, ¿verdad? Se siguió el trámite y no resolvieron el mentado golpe de Estado, ¿verdad? Continuó la cosa. Entonces ellos no han sido tan así, pero sí yo le quiero decir que van a ser duros, ¿verdad?, con estos gobiernos, ¿verdad?, con los gobiernos, por ejemplo, de que vengan y quieran continuar en el poder a la fuerza, van a ser duros, ¿verdad? Y entonces, y estos países tienen una economía tan débil que no van a soportar eso, ¿verdad? Ni el pueblo lo soporta, porque yo le voy a decir, yo ya he visto eso de que el pueblo, mire lo que le pasó a Juan Orlando Hernández, como Juan Orlando Hernández quiso mantenerse,
¿verdad? Y continuar en el poder, entonces la gente se unió para sacarlo. Porque hay no es que se unió porque iba a votar por Libre o que eran Libre que estaba acá, sino que gente que no era de Libre y gente que no era, dijo atacarlo. Cualquier otro que se quiera mantener. ¿Cree que pueda suceder lo mismo en estas próximas elecciones? Esa va a ser elecciones? la conducta de la gente. Si alguien se quiere quedar, y, a la fuerza o cualquiera, la gente se va a unir en contra. ¿Verdad? Sus Ya palabras finales, mi estimado doctor Mauricio Mendoza, porque estamos finalizando. Mire, doctor, agradecerle infinitamente que me ha dado la oportunidad, ¿verdad? Porque yo creo que lo que nosotros pensamos hay que manifestarlo. De repente, si estamos equivocados, pero si lo hacemos con alguna lógica, que la gente lo tome. Y yo decirle a todos los hondureños que luchemos contra la corrupción, ¿verdad? Que señalemos a los corruptos, que no vayamos a votar por los corruptos, que todos esos que han hecho pactos de impunidad no merecen la pena de que el pueblo hondureño vaya a votar por ellos. Debemos ni uno ni otros. Ninguno ni del otro, ¿verdad? De ningún partido. Los tres partidos están metidos en actos de corrupción en el Congreso Nacional. No les ha importado a nuestro país. Lamentablemente, pues, se nos ha ido el tiempo, la hora del programa, pero me parece a mí que abordamos un tema muy importante en relación al futuro que Honduras puede tener en los próximos meses y en los próximos años, en relación al combatir la corrupción, que dicho sea de paso, no hablamos de la famosa Sisi, que ni vino y que ni va a venir, pero tendremos la oportunidad en otro programa de abordar esos temas, tanto electorales como políticos y de corrupción. Lo importante en este caso es que el doctor Mauricio Mendoza nos ha mencionado que él considera la pena de muerte para los corruptos, que es una opción para prevenir que siga la corrupción en el país y que por lo tanto el país entre a una etapa de desarrollo social y económico, supliendo las necesidades básicas que hasta este momento están insatisfechas. Gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Por nuestro futuro, hasta el siguiente programa.